16 de septiembre de 2023. Video 3. Tlactolmachiyotl. Enseñanza de la palabra. Parte 2. A continuación haré una explicación gramatical. No dudes en preguntar. La lengua náhuatl fue la más hablada en el continente americano hasta poquito después de la llegada de los españoles, desde el Pipil hasta el Canadá. Es probable que lo que voy a decir no esté contemplado en la tradición occidental. Yo te platico mi versión. Se fueron formando variantes de la lengua conforme el idioma externo se introducía en el territorio. Para nuestro propósito, se deben considerar las siguientes condiciones gramaticales. La lengua náhuatl consta de raíces simples y compuestas. La lengua española a la que se traduce es en general la hablada en el país de México, la cual es entendida por la mayoría de hablantes de náhuatl. La lengua náhuatl está estructurada por prefijo, infijo y sufijo. Sin embargo, dichas partículas pueden tener una función gramatical específica. Los adjetivos que indican pertenencia siempre van antes del sustantivo, verbo u otro adjetivo. Descuida, yo te iré explicando poco a poco. Por tanto, mi en español es igual a no en náhuatl. Ejemplo, mi hogar es igual a nochan. Tú en español es igual a mo en náhuatl. Ejemplo, tu hogar es igual a mochan. Su en español es igual a i en náhuatl. Ejemplo, su hogar es igual a ichan. Nuestro en español es igual a to en náhuatl. Ejemplo, nuestro hogar es igual a to-chan. De ustedes, vuestro o de vosotros, en español, es igual a anmo. Ejemplo, hogar de ustedes, anmo-chan. De ellos, en español, es igual a kin en náhuatl. Ejemplo, hogar de ellos, es igual a kin-chan. A, refiriéndome a la preposición acusativa en español, es igual a ki en náhuatl, aunque casi no se usa en náhuatl. Si las raíces sustantivales no son antepuestas por un adjetivo de pertenencia, tales como nomo, ito, anmo, kin, para las que terminan con las vocales a, e y o, se les debe agregar el sufijo tl. Ejemplos: etl, yacatl, yotl. Los ejemplos de los sustantivos anteriores no deben de llevar prefijo de pertenencia porque usan el sufijo tl. Las que terminan en m y u, salvo en excepciones de raíces pertenecientes a verbos como toca, que es un verbo también además de sustantivo, se le debe agregar el sufijo itl, siempre y cuando los adjetivos de pertenencia no, mo, ito, anmo, kin no las antepongan. Enfatización. No se deben incluir las terminaciones sustantivales tl, tli y li en el uso de adjetivos de pertenencia que anteceden raíces. El artículo in se vuelve prefijo al estructurarse con raíces sustantivales vocálicas. Ejemplo, inxochitl. El artículo in se vuelve sufijo al estructurarse con raíces sustantivales consonánticas. Ejemplo, tajin. El artículo in se vuelve sufijo al estructurarse con raíces sustantivales linguales. Ejemplo, huitzilin. Las raíces sustantivales que no llevan adjetivo de pertenencia, nomo, ito, anmo, kin, y cuya terminación es vocálica, se les adiciona el sufijo tl. Las raíces sustantivales que no llevan adjetivo de pertenencia, nomo, ito, anmo, kin, y cuya terminación es consonántica, se les adiciona el sufijo tli. Las raíces sustantivales que no llevan adjetivo de pertenencia, nomo, ito, anmo, kin, y cuya terminación es lingual, se le adiciona el sufijo li. Las raíces verbales siempre terminan en vocal. Algunas raíces sustantivales terminan en itl, no todas. Ejemplos: tocaitl, nombre; cuitl, manto; macahuitl, adúltero; cuahuitl, árbol; chiquihuitl, canasto. Ua es un verbo multipropósito.
Significa pertenecer, poseer, controlar, dominar y contener. Generalmente va estructurado como prefijo con otras raíces para dar sentido a lo que se dice. En ocasiones pierde la A final. Ejemplos: Tlaumaseual, gente perteneciente a algo. Tlaumaseual, gente que posee algo. Tlaumaseual, gente que controla algo. Tlaumaseual, gente que domina algo. Tlaumaseual, gente que contiene algo. Algunas raíces verbales para volverse sustantivos se les agrega el sufijo itl. Ejemplos: toca, nombrar, da tocaitl, nombre. Kiau, igual a llover, da kiauitl, igual a lluvia. Algunas raíces verbales se les adiciona el sufijo itl para volverse sustantivos. Ejemplo: tlaua, igual a pertenecer a algo, da tlauitl, pertenencia de algo. Algunas raíces verbales que terminan en ua, para sustantivarse se suprime la a y se agrega el sufijo itl. Ejemplos: quehuitl es igual a usuario, kiahuitl, lluvia. A las raíces sustantivales que las antepone un indicador de pertenencia y cuya terminación es vocálica, se les omite el sufijo tl. Ejemplo: nochan, mi hogar. A las raíces sustantivales que las antepone un indicador de pertenencia y